Soy Alma Rivera, tengo 34 años, y hace 3 meses mi hijo de 8 años fue humillado públicamente por su maestra en el Festival de Talentos de la escuela, frente a 200 padres de familia y niños. La forma en que lo llamó el pobre niño todavía hace que me tiemblen las manos cuando lo pienso, pero lo que hizo mi propia madre después fue aún peor. Si alguna vez has sentido que tenías que elegir entre proteger a tu hijo y mantener la paz familiar, por favor déjame saber desde dónde me estás viendo, y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo imposible de dolor. Fue un jueves por la noche en marzo cuando todo cambió, pero para entender por qué ese momento me destrozó tan completamente, necesito llevarte 7 años atrás a una pequeña cafetería llamada The Daily Grind en la calle Quinta, donde conocí por primera vez al hombre que se convertiría en mi ancla a través de todo lo que siguió. Tenía 27 años, trabajaba como coordinadora junior de mercadotecnia en una organización sin fines de lucro, sobreviviendo con sopa instantánea y determinación. Acababa de pedir mi pedido usual, un café negro pequeño porque era todo lo que podía pagar, cuando este tipo en jeans salpicados de pintura tiró toda la exhibición de tazas de cerámica cerca de la caja registradora. El estruendo fue espectacular, y en lugar de sentirse avergonzado, comenzó a reírse con esta risa profunda y genuina que hizo que todos en la cafetería sonrieran en lugar de fruncir el ceño. Bueno, le dijo al barista, supongo que hoy estoy comprando todo tu inventario. Ese era David, y algo sobre la forma en que manejó ese desastre con humor y responsabilidad me hizo querer conocerlo. Cuando se ofreció a comprarme el café como disculpa por el ruido, dije que sí, y terminamos platicando hasta que cerraron la cafetería a las 10. Me contó sobre su trabajo como maestro de 3.er grado y sus clases de cerámica de fin de semana, y yo le conté sobre mis sueños de dirigir mi propia organización sin fines de lucro algún día. Tenía esta forma de escuchar que te hacía sentir como si tus palabras realmente importaran, como si estuviera guardando cada detalle para recordar después. Cuando finalmente nos fuimos, me acompañó a mi Honda Civic destartalado, y mientras me alejaba, podía verlo en mi espejo retrovisor, todavía parado bajo la luz de la calle, con las manos en los bolsillos, observando para asegurarse de que llegara a mi carro con seguridad. Los siguientes 3 años fueron como construir algo hermoso desde cero, ladrillo por ladrillo cuidadoso. David y yo caímos en este ritmo fácil, donde él venía después de que terminaba su día de enseñanza, trayendo comida para llevar de cualquier lugar nuevo que hubiera descubierto, curry tailandés del lugarcito escondido en el centro, pizza de la tienda familiar que hacía su propia mozzarella, comida china del restaurante donde la abuela del dueño todavía hacía los fideos a mano. Comíamos en el pequeño balcón de mi departamento, y él me contaba historias sobre sus estudiantes, mientras yo me quejaba de mi jefe pesadillesco que me hacía reescribir la misma propuesta de beca 6 veces. David tenía este don para encontrar el lado divertido de todo, sin descartar la frustración real que había debajo. Cuando finalmente renuncié a ese trabajo tóxico para empezar mi propio negocio de consultoría, él fue quien me ayudó a escribir mi plan de negocios en servilletas durante los desayunos dominicales en el restaurante de la calle Maple. Creyó en mi sueño antes de que yo lo hiciera, ahorrando para comprarme una laptop usada cuando la mía finalmente se descompuso durante una presentación crucial con un cliente. Nos casamos un sábado en octubre en el patio trasero de sus padres, y todavía recuerdo cómo lloró cuando caminé por el pasillo improvisado que su padre había creado entre los manzanos. Toda su familia me recibió como si siempre hubiera pertenecido ahí, y por primera vez en mi vida, entendí lo que realmente se sentía el apoyo incondicional. Incluso nuestras peleas más grandes, como cuando él quería adoptar un gato callejero que seguía apareciendo en nuestra escalera de emergencia, o cuando yo insistía en que no podíamos permitirnos el departamento con la recámara extra todavía, siempre terminaban con nosotros hablando hasta encontrar una solución que funcionara para ambos. Para el 5.º año, habíamos encontrado nuestro ritmo de maneras que nunca había imaginado posibles. Mi negocio de consultoría estaba floreciendo, con 3 clientes regulares y una lista de espera para nuevos proyectos. David había sido promovido a jefe del departamento de educación primaria y estaba trabajando en su maestría en liderazgo educativo a través de clases nocturnas. Finalmente nos habíamos mudado al departamento de 2 recámaras con el pequeño jardín donde David inmediatamente plantó jitomates y albahaca, creando este jardín en miniatura que hacía que todo el espacio oliera a verano. Nuestro día típico comenzaba con él haciendo café en la prensa francesa que su madre nos había dado para Navidad mientras yo revisaba emails en mi teléfono, ambos robando bocados de cualquier desayuno que hubiera preparado, generalmente algo con huevos y cualquier verdura que estuviera creciendo en el jardín. Habíamos establecido esta tradición de los sábados por la mañana de visitas al mercado de productores seguidas de cocinar comidas elaboradas juntos,
experimentando con recetas que encontrábamos en línea mientras sonaba música desde la bocina que había montado en la esquina de la cocina. Los domingos por la tarde eran para caminar por los senderos detrás del colegio comunitario, y las noches entre semana a menudo involucraban a David calificando papeles mientras yo trabajaba en proyectos de clientes, ambos desparramados por la sala con nuestras respectivas laptops, ocasionalmente leyendo pedacitos interesantes en voz alta al otro. Hablábamos de todo durante esos años, su deseo de eventualmente convertirse en director, mi sueño de expandir el negocio para enfocarme únicamente en organizaciones educativas sin fines de lucro, la casa que queríamos comprar con un jardín real, y tal vez incluso espacio para ese gato que eventualmente adoptamos de la escalera de emergencia. Cuando quedé embarazada durante nuestro 6º año juntos, se sintió como el siguiente paso natural en una vida que ya estaba desbordando de propósito y compañerismo. David lloró otra vez cuando le mostré la prueba positiva, y esta vez yo también lloré, ambos sentados en el piso del baño, abrumados por lo afortunados que nos sentíamos. Esos fueron los años dorados, cuando todo se sentía posible y seguro, pero mirando hacia atrás ahora, puedo ver las grietas finas que deberían haberme advertido. Mi madre había estado inusualmente callada durante mi embarazo, visitando con menos frecuencia y haciendo comentarios sutiles sobre lo caro que sería criar niños con el salario de un maestro. Durante las reuniones familiares, hacía estos comentarios al pasar sobre cómo algunas personas se apuran hacia la paternidad sin una planeación adecuada, siempre mientras miraba fijamente a David, cuando pensaba que yo no estaba viendo. Mi hermana menor Jennifer, que siempre había sido la favorita de la familia, comenzó a llamar menos seguido, y cuando lo hacía, las conversaciones se sentían tensas y competitivas de maneras que nunca habían sido antes. Incluso las cosas pequeñas parecían estar mal, como cuando mi madre se olvidaba de preguntar sobre las clases de posgrado de David, o cómo cambiaba de tema cuando mencionaba un proyecto exitoso con un cliente. Me dije a mí misma que era solo el periodo normal de ajuste que pasa cuando la dinámica familiar cambia, pero parte de mí sabía que algo más profundo se estaba moviendo de maneras que no podía controlar. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otro jueves. David se fue temprano para una junta de maestros, despidiéndose con un beso mientras yo todavía estaba medio dormida, prometiendo que estaría en casa a las 4 para ayudar a Ethan a practicar su actuación del Festival de Talentos una vez más. Nuestro niño de 8 años había estado trabajando durante semanas en una rutina de trucos de magia, pasando horas frente al espejo del baño perfeccionando su acto de hacer desaparecer monedas y practicando la charla que había memorizado de un libro de la biblioteca sobre magia escénica. Le hice su desayuno favorito, panqueques con forma de dinosaurios con una porción de tocino de pavo, y empaqué su almuerzo con una galleta extra y una nota diciéndole que hiciera su mejor esfuerzo en el show. El aire primaveral olía a flores de cerezo cuando lo acompañé a la escuela, y prácticamente estaba saltando de emoción, aferrando la pequeña bolsa de terciopelo que tenía sus accesorios de magia. «Mamá, ¿crees que papá se sienta orgulloso de mí esta noche?», preguntó mientras llegábamos a las puertas de la escuela, y le apreté la mano, diciéndole que ya estábamos orgullosos de él solo por intentar algo que lo asustaba un poquito. Pasé el día trabajando en una solicitud de beca particularmente desafiante, ocasionalmente revisando la hora y sintiendo esa sensación de expectativa que viene con saber que tu hijo está a punto de experimentar algo importante. Para las 6, David y yo estábamos sentados en la tercera fila del auditorio de la escuela, rodeados de otros padres sosteniendo flores y teléfonos inteligentes, todos irradiando esa mezcla particular de orgullo y nerviosismo que define las presentaciones de primaria. El auditorio zumbaba con conversaciones emocionadas, niños asomándose por detrás de las pesadas cortinas rojas en el escenario, maestros tratando de mantener el orden mientras claramente luchaban contra su propia expectativa. La señora Patterson, la maestra de Ethan, estaba parada al lado del escenario con su portapapeles, y algo sobre su postura rígida me inquietó de una manera que no podía nombrar exactamente. Siempre había sido exigente con los niños, pero esta noche había una tensión en sus movimientos que se sentía diferente, casi depredadora. Cuando las luces se atenuaron, y el director Rodríguez tomó el micrófono para dar la bienvenida a todos, busqué la mano de David, ambos inclinándonos ligeramente hacia adelante mientras comenzó el primer acto. Nos sentamos durante 7 presentaciones, canciones, bailes, un solo de violín que hizo que todos se emocionaran, y luego la señora Patterson anunció: «A continuación tenemos a Ethan Rivera presentando trucos de magia». Mi corazón se hinchó mientras nuestro hijo caminó al escenario,
viéndose tan pequeño bajo las luces brillantes, pero parado derecho y confiado en la camisa blanca abotonada y el moño negro que habíamos escogido juntos en Target el fin de semana anterior. Lo que pasó después todavía se reproduce en mi mente como una pesadilla en cámara lenta. Ethan comenzó su rutina perfectamente, haciendo que la moneda desapareciera y reapareciera con el floreo que había practicado cientos de veces. La audiencia estaba comprometida, niños en las filas de enfrente inclinándose hacia adelante para tratar de atrapar el truco, padres sonriendo por su entusiasmo sincero. Pero cuando metió la mano en su bolsa de terciopelo para la segunda parte de su acto, su mano salió vacía. Vi su cara cambiar de confianza a confusión al primer aleteo de pánico mientras se daba cuenta de que uno de sus accesorios faltaba. Improvisó hermosamente, tratando de continuar con lo que tenía, pero su ritmo estaba descompuesto ahora, y cuando intentó la revelación final, la moneda se le resbaló de sus dedos nerviosos y rodó por el piso del escenario. El silencio que siguió se sintió eterno, roto solo por el sonido de esa moneda de 25 centavos girando hasta detenerse cerca de la cortina. Ahí fue cuando la señora Patterson se adelantó, su voz llegando claramente a través del sistema de sonido del auditorio mientras decía: «Bueno, supongo que no podemos esperar mucho más del pobre niño. No todos pueden permitirse equipo apropiado para estas cosas». Las palabras golpearon como un golpe físico, y sentí la mano de David apretarse alrededor de la mía mientras una inspiración colectiva se extendió por la audiencia. Pero la señora Patterson no había terminado. «Tal vez la próxima vez, Ethan, deberías quedarte con algo más adecuado para tus circunstancias». Comencé a levantarme, mi cara ardiendo con furia protectora, pero antes de que pudiera moverme, una mujer que nunca había visto antes se levantó de su asiento en la fila de atrás. Era alta y elegante, probablemente de unos 50 años, usando un vestido negro simple y aretes de perlas, y cuando comenzó a caminar hacia el escenario, sus tacones hicieron clic contra el piso del auditorio con un ritmo que comandaba atención. «Disculpe», dijo, su voz llegando sin ninguna amplificación, clara y fuerte suficiente para alcanzar cada rincón del cuarto. «Pero creo que ha cometido un error». La señora Patterson se veía sorprendida, claramente no esperando ser desafiada, especialmente no por alguien que no reconocía. «Perdón, ¿quién es usted?», preguntó la maestra, su voz tensa con irritación. La mujer sonrió, y había algo tanto cálido como acerado sobre su expresión. «Soy Margaret Sinclair, y he estado enseñando artes escénicas durante 32 años. He trabajado con niños de todos los orígenes imaginables, y puedo decirle con absoluta certeza que lo que acabo de presenciar no tuvo nada que ver con equipo o economía y todo que ver con valor». Se volteó para dirigirse a todo el auditorio, su presencia de alguna manera llenando el espacio a pesar de su tono calmado. «Este joven acaba de demostrar algo mucho más valioso que un truco perfecto. Nos mostró gracia bajo presión, creatividad ante desafíos inesperados, y el tipo de resistencia que no puede comprarse o enseñarse». Luego miró directamente a Ethan, que todavía estaba parado congelado en el centro del escenario, y dijo: «Hijo, he visto magos profesionales manejar desastres mucho peores que el tuyo con mucha menos dignidad. Deberías estar orgulloso de ti mismo». El silencio que siguió fue diferente esta vez, no el silencio incómodo de la vergüenza ajena, sino la pausa cargada que viene antes de una ovación de pie. Y eso es exactamente lo que pasó. Margaret Sinclair comenzó a aplaudir, lento y deliberado, y en segundos todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo no solo para Ethan, sino para la mujer que había transformado un momento de crueldad en algo hermoso. La cara de la señora Patterson pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en un morado moteado, y podía verla luchando por recuperar el control de una situación que había escapado completamente de su alcance. El director Rodríguez rápidamente tomó el micrófono para hacer la transición al siguiente acto, pero el daño a la autoridad de la señora Patterson ya estaba hecho. Mientras los aplausos finalmente se calmaron, y Ethan hizo su reverencia, con una sonrisa que casi le partía la cara por la mitad, sentí algo cambiar dentro de mi pecho, una ferocidad protectora que nunca había experimentado antes, mezclada con una gratitud tan abrumadora que me hizo lagrimear los ojos. Esta extraña había hecho algo por mi hijo que yo no había sido lo suficientemente rápida para hacer yo misma, y en ese momento sabía que nuestras vidas acababan de cambiar de maneras que aún no podía entender. Pero el verdadero terremoto todavía estaba por venir. Mientras las familias comenzaron a salir del auditorio, después del acto final, charlando emocionadamente sobre las presentaciones y haciendo planes para celebraciones con helado, fui detenida por el sonido de la voz de mi madre, cortando a través de la multitud. «Alma, necesitamos hablar». Su tono era agudo de una manera
que hizo que mi estómago se contrajera con ansiedad de la infancia, y cuando me volteé, la vi parada con mi hermana Jennifer, y el esposo de Jennifer, Mark, los tres llevando expresiones que no coincidían con el ambiente celebratorio a nuestro alrededor. Mamá, ahora no, dije, todavía sosteniendo la mano de Ethan, mientras saltaba emocionado a mi lado, aferrando el pequeño ramo de flores que David le había comprado. Vamos a ir por helado para celebrar. Pero mi madre se acercó más, bajando su voz a ese registro particular que usaba cuando quería sonar razonable, mientras entregaba demandas no razonables. Eso es exactamente lo que necesitamos discutir. Toda esta situación de esta noche, están haciendo un espectáculo de ustedes mismos. Sentí a David moverse protectoramente más cerca de mi otro lado, y podía sentir su confusión aunque se quedó callado. ¿Qué situación, mamá? Ethan lo hizo genial esta noche. Jennifer habló entonces, su voz cargando ese tono particular de preocupación falsa, que siempre me había puesto la piel de gallina. Alma, tienes que ver cómo se ve esto. La señora Patterson solo estaba siendo honesta sobre la realidad de su situación. Y luego esa mujer lo convirtió en esta gran escena dramática. Todo mundo está hablando de eso. Las palabras me golpearon como agua fría, y de repente entendí que esto no se trataba de proteger a Ethan o celebrar su valor. Esto se trataba de vergüenza, su vergüenza de estar asociados con lo que veían como una humillación pública. Ella defendió a mi hijo, dije lentamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Lo defendió cuando su maestra estaba siendo cruel. La risa de mi madre fue aguda y amarga. ¿Cruel, Alma? Siempre has sido demasiado sensible. La señora Patterson solo estaba manejando expectativas. Y francamente, si tú y David no pueden permitirse suministros apropiados para estas actividades, tal vez no deberían estar poniendo a Ethan en situaciones donde va a estar destinado al fracaso. Las palabras se colgaron en el aire entre nosotros como humo, acre y ahogante, y sentí algo fundamental romperse dentro de mi pecho. Esta era mi madre, la mujer que se suponía que me respaldara sin importar qué, la persona que debería haber sido la primera en defender a su nieto. En lugar de eso, estaba parada en un pasillo de escuela primaria, criticándome por no estar agradecida de que una maestra hubiera humillado a mi hijo de 8 años. Necesitamos irnos, dijo David en voz baja, sus instintos de maestro claramente captando la tensión que estaba comenzando a atraer atención de otras familias. Pero mi madre no había terminado. Huir no va a resolver esto, Alma. La gente va a recordar esta noche, y no de buena manera. Necesitas pensar en cómo esto nos refleja a todos nosotros. Ahí fue cuando me di cuenta de que no solo estábamos teniendo un desacuerdo sobre los eventos de una noche, estábamos teniendo un choque fundamental sobre valores, sobre lo que importaba, sobre qué tipo de personas queríamos ser. Mi familia estaba preocupada por las apariencias y el estatus social, mientras yo estaba preocupada por el bienestar emocional y el sentido de autoestima de mi hijo. La brecha entre esas prioridades se sintió de repente infranqueable, como si estuviéramos hablando idiomas diferentes mientras usábamos las mismas palabras. Mientras finalmente escapamos al estacionamiento, Ethan charlando emocionadamente en el asiento trasero sobre Margaret Sinclair, y cómo había hecho que todos aplaudieran para él, traté de empujar hacia abajo el terror creciente de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y más destructivo que una conversación incómoda en un pasillo de escuela. 3 días después, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana con el número de mi madre en la pantalla. Casi no contesté, todavía dolorida por la confrontación del Festival de Talentos, pero la culpa y el hábito arraigado me hicieron contestar en el cuarto timbre. Alma, he estado pensando sobre la noche del jueves, y creo que todos necesitamos tener una junta familiar seria para discutir lo que pasó. Su tono era brusco y comercial, la misma voz que había usado cuando era adolescente, y ella estaba entregando consecuencias por algún mal comportamiento percibido. Mamá, no hay nada que discutir. La maestra de Ethan fue inapropiada, y una mujer amable lo defendió. Fin de la historia. Pero incluso mientras decía las palabras, podía sentir el tirón familiar de querer evitar conflicto, el patrón profundamente arraigado de tratar de mantener la paz incluso cuando la paz no era lo que la situación requería. Esa es exactamente la clase de actitud que te metió en este lío en primer lugar, continuó mi madre, y podía imaginarla en su cocina pristina, probablemente limpiando mostradores que ya estaban impecables mientras entregaba su veredicto. Siempre has sido demasiado emocional, demasiado rápida para ofenderte. La señora Patterson ha estado enseñando durante 15 años. ¿No crees que ella sabe mejor que tú lo que es apropiado para los niños? La conversación continuó por 20 minutos más excruciantes, con mi madre sistemáticamente desmantelando cada aspecto de mi reacción al incidente del Festival de Talentos. Según ella, yo era sobreprotectora, demasiado sensible,
y creando drama donde no existía ninguno. La señora Patterson era una educadora respetada que merecía más respeto. Margaret Sinclair era una extraña que no tenía derecho a interferir en asuntos escolares. Y más importante, yo estaba avergonzando a la familia al hacer tal gran problema de lo que debería haber sido un momento menor de decepción para Ethan. Los niños necesitan aprender que la vida no siempre es justa, Alma. Consentirlo no le está haciendo ningún favor. Cuando traté de explicar que había una diferencia entre enseñar resistencia y permitir que los adultos sean crueles con los niños, me interrumpió con un suspiro exasperado. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Tuerces todo en algún tipo de ataque. No es de extrañar que esa maestra sintiera la necesidad de ser firme con Ethan. Probablemente se sale con la suya en todo en casa porque no puede soportar verlo enfrentar ninguna consecuencia. La acusación se colgó entre nosotros como una bofetada, y sentí mis manos comenzar a temblar con una combinación de dolor y enojo que nunca había experimentado hacia mi propia madre antes. Cuando finalmente colgué, prometiendo pensar sobre lo que había dicho, me senté en mi cocina por mucho tiempo, viendo la luz matutina cambiar a través de la mesa que David había renovado el verano anterior, tratando de entender cómo proteger a mi hijo se había convertido de alguna manera en la elección equivocada a los ojos de mi madre. La semana siguiente trajo lo que solo puedo describir como una campaña coordinada diseñada para hacerme dudar de mis propias percepciones y juicios. Comenzó con una llamada de mi tía Carol, la hermana de mi madre, que de alguna manera sabía todos los detalles sobre el Festival de Talentos a pesar de vivir a 3 estados de distancia. Escuché sobre la pequeña presentación de Ethan, dijo, su voz goteando con el tipo de simpatía falsa que hacía que me rechinaran los dientes. Tu madre está tan preocupada por ti, Alma. Piensa que podrías estar teniendo algún tipo de problemas de ajuste. Sabes, con el estrés de los préstamos estudiantiles de David y tratar de llegar a fin de mes con el salario de un maestro. La conversación estaba claramente guionizada, tocando todos los mismos puntos que mi madre había hecho, pero con el giro adicional de preocupación sobre mi estado mental. Según Carol, mi reacción al incidente del Festival de Talentos era evidencia de problemas más profundos, estrés financiero, tensión marital, tal vez incluso depresión posparto que nunca había sido apropiadamente tratada. A veces cuando estamos luchando, vemos ataques donde no los hay, explicó pacientemente, como si estuviera hablando con una niña confundida en lugar de con una mujer exitosa de 34 años que dirigía su propio negocio. Después vino mi prima Rachel, que casualmente estaba en la ciudad, y quería tomar café para ponerse al día. Lo que realmente quería era entregar una versión más sofisticada del mismo mensaje, envuelto en preocupación por las futuras oportunidades educativas de Ethan. Sabes que la señora Patterson tiene mucha influencia en el distrito, dijo Rachel sobre su latte de vainilla, su voz cuidadosamente casual mientras pasaba por fotos en su teléfono. Si siente que la has hecho quedar mal, eso realmente podría impactar cómo tratan a Ethan en el futuro. Los maestros hablan, Alma. Recuerdan a los padres que causan problemas. Me mostró fotos de los logros académicos recientes de su propia hija, sutilmente enfatizando qué tan bien iban las cosas cuando los padres mantenían relaciones positivas con los educadores. No estoy diciendo que estuviste mal al sentirte protectora, continuó, su tono sugiriendo exactamente lo opuesto. Solo estoy diciendo que a veces las consecuencias a largo plazo de hacer olas no valen la satisfacción a corto plazo de hablar claro. La implicación era clara. Mi defensa de Ethan no era paternidad con principios, era drama autoindulgente que podría lastimar sus posibilidades de éxito futuro. Pero la llamada más devastadora vino de Jennifer, porque cargaba el peso de nuestra infancia compartida y su posición como el miembro de la familia que supuestamente me conocía mejor. Alma, te amo, pero estás siendo increíblemente egoísta sobre toda esta cosa, dijo, su voz cargando esa mezcla particular de autoridad y decepción que siempre me había hecho desmoronar cuando éramos niñas. ¿Te das cuenta de cómo esto está afectando a mamá? Está tan estresada sobre la reputación de la familia que apenas está durmiendo. ¿Y para qué? Porque alguna maestra lastimó tus sentimientos. Jennifer siempre había sido la niña dorada, la que hacía calificaciones perfectas y matrimonios perfectos con hombres exitosos que le compraban casas perfectas en vecindarios perfectos. Su desaprobación llevaba un peso que las críticas de mi madre nunca lograban completamente, porque Jennifer representaba el camino que no había tomado, la versión de mí misma que podría haber evitado todo este conflicto, simplemente aceptando que algunas batallas no valían la pena pelear. Ethan está bien, continuó, su tono sugiriendo que mi preocupación continua era evidencia de mi inadecuación como madre. Los niños son resistentes, pero el daño que estás haciendo a las relaciones familiares sobre esto, eso va a durar. Realmente vale tu orgullo,
¿Destruir todo lo que hemos construido juntos como familia? Cada conversación me dejaba sintiéndome más aislada y confundida, dudando no solo de mi reacción al incidente del Festival de Talentos, sino de todo mi marco de referencia para entender el bien y el mal. Estas eran personas que me habían conocido toda mi vida, que habían celebrado mis éxitos y me habían apoyado a través de desafíos, y todas me estaban diciendo que yo era el problema. La disonancia cognitiva era abrumadora. ¿Cómo podía estar mal proteger a mi hijo? ¿Cómo podía ser egoísta defenderse contra la crueldad? Pero la explicación alternativa, que toda mi familia estaba más preocupada por las apariencias que por el bienestar de Ethan, parecía imposible de aceptar. Tarde en la noche, cuando David estaba calificando papeles y Ethan estaba dormido, me encontraba reproduciendo el incidente del Festival de Talentos una y otra vez, tratando de verlo a través de sus ojos, preguntándome si de alguna manera había malentendido lo que había pasado, o reaccionado excesivamente a una situación que realmente no era tan seria. La campaña de presión alcanzó su crescendo 2 semanas después del Festival de Talentos, cuando mi madre llamó para arreglar lo que ella llamó una junta familiar para aclarar el aire y seguir adelante juntos. La junta estaba programada para el domingo por la tarde en la casa de Jennifer, y la lista de invitados incluía a mi madre, Jennifer y Mark, mi tía Carol que convenientemente estaba extendiendo su visita, y mi prima Rachel que de repente había desarrollado un interés profundo en la unidad familiar. Todos te amamos a ti y a Ethan, explicó mi madre cuando llamó con los detalles. Pero esta situación se ha salido de control, y necesitamos tratarla antes de que cause más daño a nuestras relaciones. El subtexto era claro, se esperaba que me disculpara, reconociera que había reaccionado excesivamente, y me comprometiera a ser más razonable en el futuro. A cambio, graciosamente perdonarían mi lapso temporal de juicio, y me darían la bienvenida de vuelta al redil familiar. Mientras se acercaba la junta, me encontré oscilando entre la determinación de mantener mi posición y un deseo desesperado de simplemente darles lo que querían para que todos pudiéramos volver a la normalidad. La verdad era que extrañaba a mi familia, extrañaba las cenas dominicales fáciles y las tradiciones navideñas, el sentido de pertenencia que venía con ser parte de algo más grande que mi hogar inmediato, pero tampoco podía quitar la imagen de la cara de Ethan cuando la señora Patterson lo llamó el pobre niño, o la memoria de cómo la intervención de Margaret Sinclair había transformado ese momento de humillación en algo empoderador. David trató de ser solidario sin ser directivo, escuchando mi procesamiento interminable de la situación mientras ofrecía preguntas gentiles que me ayudaron a pensar en mis opciones. ¿Qué le dirías a Ethan que hiciera si estuviera en esta situación?, preguntó una noche mientras limpiábamos después de la cena. Si alguien le estuviera pidiendo que se disculpara por defender a un amigo que estaba siendo molestado, el paralelo era obvio, y ambos lo sabíamos, pero de alguna manera escucharlo declarado tan simplemente hizo la elección más clara. El domingo de la junta familiar llegó gris y llovizneando, coincidiendo con mi humor mientras David me llevó a la casa de Jennifer en la subdivisión donde cada césped estaba perfectamente cuidado y cada entrada tenía SUVs de modelo reciente. Había pasado la mañana probándome diferentes atuendos, finalmente decidiendo por jeans oscuros y un suéter que me hacía sentir tanto profesional como accesible, armadura disfrazada como ropa casual. David se ofreció a venir conmigo, pero ambos sabíamos que esto era algo que necesitaba manejar sola. Solo recuerda, dijo mientras se estacionaba en la entrada circular de Jennifer, tú no eres la que necesita disculparse aquí, protegiste a nuestro hijo, eso nunca está mal. Lo besé de despedida y caminé a la puerta principal, mi corazón latiendo con el ritmo de alguien acercándose a una reconciliación o a un campo de batalla. Jennifer abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, guiándome a su sala de concepto abierto donde todos ya estaban reunidos con tazas de café y el tipo de alegría determinada que enmascaraba asuntos serios. Mi madre se sentaba en el centro del sofá seccional, flanqueada por Carol y Rachel, mientras Mark se cernía cerca de la isla de cocina con el aire incómodo de alguien que quería estar en cualquier otro lugar. Alma, cariño, ven a sentarte, dijo mi madre, dando palmaditas al cojín junto a ella con un gesto que habría sentido acogedor en cualquier otro contexto, pero ahora parecía vagamente amenazante. El cuarto olía a las velas de vainilla características de Jennifer y el aroma persistente de cualquier brunch elaborado que había preparado para todos antes de que llegara. Un tableau doméstico que se sentía simultáneamente familiar y extraño. La conversación comenzó con lo que se sintieron como declaraciones ensayadas sobre amor y familia, y la importancia de trabajar los desacuerdos juntos. Mi madre habló sobre qué tan orgullosa estaba de la familia que habíamos construido,
y cuánto significaba para ella que siempre pudiéramos contar el uno con el otro durante tiempos difíciles. Jennifer habló sobre querer que Ethan creciera rodeado de personas que lo apoyaran, y cómo la unidad familiar era uno de los regalos más grandes que podíamos darle. Incluso Carol y Rachel contribuyeron con recuerdos de celebraciones familiares pasadas y expresiones de esperanza de que pudiéramos regresar a esos tiempos más felices. Todo sonaba razonable y amoroso, y si no hubiera sabido lo que venía después, podría haberme emocionado por su aparente preocupación por nuestro bienestar colectivo. Pero luego el tono de mi madre cambió, volviéndose más serio mientras se dirigía a lo que llamó el elefante en el cuarto. Según sus comentarios cuidadosamente preparados, mi reacción al incidente del Festival de Talentos había revelado algunos patrones preocupantes en mi pensamiento y comportamiento que necesitaban ser tratados por el bien de todos los involucrados. Reconoció que ser padre era estresante y que era natural querer proteger a tus hijos, pero estaba preocupada de que había perdido perspectiva y ahora estaba viendo amenazas donde no existían ninguna. La señora Patterson es una educadora respetada que ha dedicado su carrera a ayudar a los niños a tener éxito, dijo, su voz tomando el tono paciente de alguien explicando algo obvio a alguien lento para entender. Cuando le ofreció retroalimentación a Ethan, estaba tratando de ayudarlo a entender que la preparación y las expectativas realistas son habilidades importantes de vida. Tu reacción convirtió lo que debería haber sido un momento de aprendizaje en una confrontación pública que avergonzó a todos los involucrados. Jennifer tomó el hilo, agregando sus propias observaciones sobre cómo mi comportamiento esa noche había afectado no solo a la señora Patterson, sino a otras familias que presenciaron lo que ella llamó el espectáculo. Según ella, varios padres se le habían acercado privadamente para expresar preocupación sobre mi arrebato y para cuestionar si había problemas en casa que podrían estar afectando mi juicio. Te defendí por supuesto, dijo, su tono sugiriendo que esta defensa había sido tanto difícil como generosa. Pero Alma, tienes que entender cómo se veía esto para personas que no te conocen tan bien como nosotros. Cuando un padre reacciona tan dramáticamente a retroalimentación normal de un maestro, la gente comienza a preguntarse si hay problemas más profundos. Estrés financiero, problemas maritales, preocupaciones de salud mental. Las palabras aterrizaron como golpes físicos, cada acusación más devastadora que la anterior, y sentí mi cara ardiendo con una combinación de vergüenza y furia de que weaponizaran mis instintos protectivos de manera tan calculada. Carol tomó el control después, hablando en los tonos preocupados de alguien entregando verdades difíciles pero necesarias. Había hablado con varios colegas en educación, explicó, y todos habían confirmado que los comentarios de la señora Patterson, aunque tal vez no idealmente expresados, caían bien dentro de los límites de retroalimentación normal de maestros. De hecho, habían expresado sorpresa de que cualquier padre reaccionara tan fuertemente a lo que veían como crítica constructiva entregada en un entorno público. El consenso parece ser que Ethan se beneficiaría de expectativas más realistas sobre sus habilidades y más preparación antes de intentar presentaciones públicas, dijo Carol, su voz cuidadosamente neutral, mientras entregaba lo que se sentía como una evaluación profesional de la inadecuación de mi hijo. Tal vez esta es una oportunidad para ayudarlo a desarrollar mejores habilidades de afrontamiento para situaciones donde las cosas no van según el plan. Rachel contribuyó su perspectiva como alguien con niños mayores que habían navegado exitosamente el sistema de escuelas públicas sin incidentes. Habló sobre la importancia de mantener relaciones positivas con maestros y administradores, enfatizando cómo estas relaciones podrían impactar todo desde la colocación en clases hasta cartas de recomendación para la universidad años más adelante. Sé que se siente bien en el momento defenderse por tu hijo, dijo, su tono sugiriendo que estaba compartiendo sabiduría duramente ganada con alguien menos experimentado, pero tienes que pensar en las consecuencias a largo plazo. Los maestros recuerdan a los padres que los desafían públicamente, y esa memoria puede seguir a tu hijo a través de toda su carrera académica. Compartió ejemplos de familias que conocía que habían dañado las oportunidades educativas de sus hijos al tomar posiciones adversarias con el personal escolar, pintando una imagen del futuro de Ethan que era sombría y limitada, debido a mi momento único de instinto protector. Mientras cada miembro de la familia entregaba sus comentarios preparados, me sentí cada vez más surreal, como si estuviera viendo una actuación cuidadosamente coreografiada diseñada para hacerme cuestionar mi propia cordura. Estas personas que decían amarme estaban sistemáticamente desmantelando mi confianza en mis propias percepciones, usando mis inseguridades profundamente arraigadas y patrones de la infancia, para convencerme de que proteger a mi hijo había estado mal. Las técnicas eran sofisticadas,
Reconocían mis buenas intenciones mientras cuestionaban mi juicio, expresaban preocupación por mi bienestar mientras minaban mi credibilidad, y ofrecían soluciones que requerían que aceptara su versión de la realidad, mientras abandonaba la mía. Era gaslighting disfrazado como intervención, manipulación envuelta en el lenguaje del amor y la preocupación, pero lo que finalmente rompió mi confusión y dolor fue el momento cuando mi madre entregó lo que estaba claramente destinado a ser el argumento de cierre. Alma, todos hemos hablado sobre esto extensivamente, y pensamos que el mejor camino hacia adelante es que te acerques a la señora Patterson y te disculpes por la interrupción causada por tu reacción y la interferencia de esa mujer. Un simple reconocimiento de que reaccionaste excesivamente y un compromiso de manejar futuras preocupaciones a través de canales apropiados haría mucho para reparar el daño que se ha hecho. Hizo una pausa, permitiendo que el peso del juicio colectivo de la familia se asentara sobre mí como una manta pesada. También pensamos que sería beneficioso para ti hablar con alguien, un consejero o terapeuta, sobre manejar estrés y desarrollar respuestas más apropiadas a situaciones desafiantes. Jennifer tiene algunas recomendaciones excelentes de su red profesional. El cuarto se quedó en silencio mientras esperaban mi respuesta, y podía sentir la expectativa de que me desmoronaría bajo el peso de su desaprobación unificada, que elegiría la armonía familiar sobre mis propios principios y la dignidad de mi hijo. Por un momento, casi lo hice. El tirón de su aprobación era tan fuerte, el deseo de regresar a la seguridad de pertenecer tan abrumador, que podía sentir la disculpa formándose en mi garganta. Pero luego pensé en la cara de Ethan, durante esos momentos horribles en el escenario, y sobre el valor de Margaret Sinclair, al defender a un niño que ni siquiera conocía, y sobre lo que le estaría enseñando a mi hijo, si le enseñaba que la lealtad familiar significaba aceptar la crueldad en silencio. No, dije, la palabra saliendo más silenciosa de lo que había intentado pero cargando el peso de certeza absoluta. No me disculparé por proteger a mi hijo de una maestra que eligió humillarlo en público, y no pretenderé que lo que hizo la señora Patterson fue retroalimentación apropiada, cuando en realidad fue crueldad disfrazada como educación. El silencio que siguió mi negativa fue diferente del silencio expectante de momentos antes. Estaba cargado de shock y el comienzo de la ira, como si no pudieran creer que estaba rechazando su intervención cuidadosamente elaborada. Alma, no estás pensando claramente, dijo mi madre, su voz aguda con el primer indicio de la furia que se estaba construyendo bajo su exterior controlado. Estamos tratando de ayudarte a ver razón, pero estás siendo terca y orgullosa, igual que cuando eras niña. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto realmente no se trataba del Festival de Talentos para nada. Esto se trataba de poder y control, sobre un sistema familiar que requería que aceptara su versión de la realidad incluso cuando contradecía mis propias experiencias y valores. Necesitaban que me disculpara no porque hubiera hecho algo malo, sino porque mi negativa a hacerlo amenazaba su habilidad de definir la verdad para todos en el cuarto. No estoy siendo terca, dije, mi voz volviéndose más fuerte mientras encontraba mi equilibrio. Estoy siendo madre, y si proteger a mi hijo de la crueldad adulta me hace difícil o emocional, o como sea que quieran llamarme, entonces llevaré esas etiquetas con orgullo. Me levanté del sofá, de repente incapaz de soportar sentarme en el medio de su juicio por otro momento. Vine aquí esperando que pudiéramos encontrar una manera de seguir adelante juntos, pero está claro que ya han decidido quién está bien y quién está mal. Han decidido que los sentimientos de una maestra importan más que la dignidad de mi hijo, y que la paz familiar importa más que defender lo que está bien. La explosión que siguió mi rechazo fue rápida y devastadora. La compostura cuidadosa de Jennifer se agrietó primero, su voz subiendo mientras me acusaba de ser egoísta y dramática, de preocuparme más por tener razón que por las relaciones familiares. Vas a destruir todo lo que hemos construido juntos sobre esta colina ridícula que has elegido para morir, dijo, su cara enrojecida con una ira que parecía desproporcionada al momento, pero se sentía como la liberación de años de resentimiento acumulado. Carol se unió, expresando decepción en lo que llamó mi mentalidad de víctima y mi aparente inhabilidad de aceptar crítica constructiva. Rachel sacudió la cabeza tristemente, murmurando sobre cómo mi defensividad iba a lastimar a Ethan a largo plazo y cómo se sentía mal por David, que tendría que lidiar con las consecuencias de mi mal juicio. Pero fue la reacción de mi madre la que cortó más profundo, porque reveló la extensión a la cual nuestra relación había sido construida sobre mi cumplimiento en lugar de amor y respeto genuinos. Bien, dijo, su voz fría y cortada de una manera que nunca había escuchado antes. Si quieres tirar a tu familia por tu necesidad de tener razón, esa es tu elección. Pero no vengas llorando a nosotros cuando te des cuenta de lo que has perdido.
y no esperes que estemos aquí para recoger los pedazos cuando tu terquedad inevitablemente salga mal. La amenaza era clara: sométete a su versión de la realidad o enfrenta el exilio de la familia que había sido la fundación de mi identidad durante 34 años. Era un ultimátum diseñado para forzarme al cumplimiento a través del miedo al abandono, y la crueldad de eso me quitó el aliento. No estoy tirando a mi familia, dije, luchando por mantener mi voz estable a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Estoy eligiendo ser el tipo de madre que quiero que Ethan recuerde cuando sea mayor. Estoy eligiendo enseñarle que algunas cosas valen la pena pelear, incluso cuando pelear te cuesta algo precioso. Miré alrededor del cuarto a estas personas que me habían conocido desde la infancia, buscando cualquier señal de que mis palabras los estuvieran alcanzando, que pudieran entender por qué esto importaba tanto. Pero sus caras estaban cerradas, ya mentalmente escribiéndome fuera de futuras reuniones familiares y celebraciones navideñas, ya construyendo la narrativa que le dirían a otros sobre mi comportamiento inexplicable y demandas no razonables. Mientras recogía mi bolsa y chaqueta, preparándome para dejar la casa de Jennifer por lo que sospechaba podría ser la última vez, mi madre entregó un golpe final. ¿Sabes, Alma? Siempre me preocupé de que no fueras lo suficientemente fuerte para manejar desafíos reales. Esperaba que el matrimonio y la maternidad te ayudarían a madurar, pero parece que sigues siendo la misma niña demasiado sensible que siempre fuiste. Las palabras estaban diseñadas para herir, y tuvieron éxito, golpeando cada inseguridad que había cargado sobre mi lugar en la jerarquía familiar y mi valor como persona. Pero también clarificaron algo importante. Esto no era amor hablando. Era control frustrado por resistencia. Una madre que verdaderamente me amara nunca habría weaponizado mis luchas de la infancia para manipularme hacia el cumplimiento con su agenda. Dejé la casa de Jennifer ese día sabiendo que había elegido la dignidad de mi hijo sobre la aprobación de mi familia, y mientras la elección se sentía correcta en mis huesos, también se sentía como saltar de un acantilado hacia territorio desconocido. La familia que había sido mi ancla e identidad ahora estaba perdida para mí, al menos en la forma que siempre había conocido, y conduje a casa a través de la tarde gris, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de pasar. Cuando David preguntó cómo había ido la junta, le dije la verdad, que había sido forzada a elegir entre proteger a nuestro hijo y mantener la paz con mi familia, y que había elegido a nuestro hijo sin vacilación o arrepentimiento. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente, atrayéndome a un abrazo que se sintió como llegar a casa después de un largo viaje por territorio hostil. Ethan tiene suerte de tener una madre que se defenderá por él, incluso cuando sea difícil. Las consecuencias de esa junta familiar se desarrollaron durante las siguientes semanas como un terremoto en cámara lenta, con consecuencias que no había anticipado completamente propagándose a través de cada aspecto de mi vida social y profesional. Mi madre cumplió su amenaza implícita de hacerme pagar por mi desafío, comenzando una campaña de asesinato de carácter que fue tanto sutil como devastadora. Se acercó a miembros de la familia extendida con su versión de los eventos, pintándome como una madre inestable que había creado una escena pública sobre nada, y luego destruido las relaciones familiares en lugar de admitir su error. La historia creció en el conteo, con detalles agregados sobre mis aparentes luchas de salud mental y la inhabilidad de mi esposo de controlar mis arrebatos emocionales. En un mes, miembros de la familia a los que había estado cerca toda mi vida me estaban tratando con una combinación de lástima y cautela, como si mis instintos protectores fueran síntomas de un desorden psicológico más grande que podría ser contagioso. El aislamiento social fue más completo de lo que había esperado. Mi madre y Jennifer se movieron rápidamente para reclamar amigos mutuos, organizando reuniones y eventos a los que conspicuamente no era invitada, luego publicando fotos en redes sociales que dejaban claro que estaba siendo sistemáticamente excluida de la red social de la que había sido parte desde la infancia. Antiguos amigos dejaron de devolver mis llamadas o responder mis textos, y cuando los encontraba en público, ofrecían sonrisas incómodas y promesas vagas de ponernos al día pronto, que todos sabíamos que eran mentiras. El mensaje era claro: elegir defender a mi hijo me había marcado como alguien en quien no se podía confiar para mantener límites sociales apropiados, alguien cuya presencia podría traer drama no deseado a reuniones pacíficas por otra parte. Pero la parte más dolorosa de las consecuencias fue ver cómo el conflicto afectó a Ethan. Era demasiado joven para entender las dinámicas complejas que habían llevado a la fractura de nuestra familia, pero era lo suficientemente mayor para notar que la abuela y la tía Jennifer,
habían dejado de venir a sus juegos de fútbol y fiestas de cumpleaños. Cuando preguntó por qué no íbamos a la casa de la prima Rachel para Pascua como habíamos hecho cada año desde que nació, luché por encontrar palabras que explicaran la situación sin cargarlo con problemas de adultos o enseñarle que el amor familiar era condicional en el comportamiento perfecto. A veces los adultos no están de acuerdo sobre cosas importantes, le dije, tratando de mantener mi voz ligera a pesar del peso de pérdida que se sentaba constantemente en mi pecho. Pero no cambia cuánto te amamos, y no significa que hiciste algo malo. Las consecuencias profesionales fueron más sutiles pero no menos reales. Mi negocio de consultoría dependía fuertemente de referencias de boca en boca y conexiones comunitarias, y mientras la narrativa de mi madre sobre mi inestabilidad se extendió a través de sus propias redes profesionales, noté un enfriamiento distinto en varias relaciones con clientes. Contratos que deberían haber sido renovados se dejaron expirar. Nuevos proyectos que había estado esperando conseguir fueron a competidores, y antiguos colegas se volvieron educadamente distantes de maneras que sugerían que habían escuchado cosas poco halagadoras sobre mi comportamiento reciente. El daño era difícil de cuantificar pero imposible de ignorar, y me encontré trabajando el doble de duro para mantener una base de clientes que previamente se había sentido segura y creciente. A través de todo, David permaneció mi ancla, ofreciendo apoyo práctico y estabilidad emocional que me ayudó a navegar las aguas agitadas del exilio familiar y el rechazo social. Tomó responsabilidades extra en casa para que pudiera enfocarme en reconstruir mi reputación profesional, y manejó los encuentros ocasionales incómodos con amigos de la familia en eventos escolares con gracia y dignidad que nunca fallaba en hacerme sentir protegida y valiosa. Están equivocados sobre ti, decía durante mis momentos más oscuros, cuando el peso de perder toda mi familia extendida se sentía demasiado pesado para soportar. Hiciste lo correcto, y cualquiera que no pueda ver eso no es alguien que necesitamos en nuestras vidas. Su apoyo inquebrantable me recordó que la familia no se trata solo de relaciones de sangre, se trata de personas que aparecen para ti cuando la vida se complica, que eligen amor sobre conveniencia, que te respaldan incluso cuando respaldarte les cuesta algo. 6 meses después de la junta familiar, algo inesperado pasó que comenzó a cambiar la narrativa de maneras que no había anticipado. Margaret Sinclair, la mujer que había defendido a Ethan en el Festival de Talentos, me contactó a través del directorio de padres de la escuela. Había escuchado a través de conocidos mutuos sobre las consecuencias familiares que siguieron al incidente del Festival de Talentos, y quería disculparse por cualquier papel que su intervención podría haber jugado en crear dificultades para nuestra familia. No tenía idea de que defender a tu hijo causaría problemas para ti, dijo cuando nos encontramos para café en una pequeña cafetería en el centro. Si hubiera sabido, en realidad todavía habría hecho lo mismo. Lo que esa maestra hizo fue inexcusable. Margaret, resultó ser, era una educadora retirada de artes escénicas, que había pasado su carrera trabajando con niños de todos los orígenes, y tenía un conocimiento enciclopédico del desarrollo infantil y mejores prácticas educativas que hicieron su perspectiva sobre el incidente del Festival de Talentos particularmente valiosa. Nuestra conversación esa tarde abrió mis ojos a aspectos de la situación que no había considerado completamente antes. Margaret explicó que el comportamiento de la señora Patterson hacia Ethan caía en un patrón bien documentado de lo que los educadores llaman avergonzamiento económico. Usar el estatus socioeconómico percibido de un niño para explicar o excusar el maltrato. Pasa más seguido de lo que la gente se da cuenta, dijo, su voz cargando el peso de alguien que había presenciado demasiados incidentes así durante su larga carrera. Maestros que se sienten impotentes en otras áreas de sus vidas, a veces usan su autoridad sobre los niños para restaurar su sentido de control. El hecho de que específicamente mencionó las circunstancias de tu hijo, sugiere que esto no fue solo mal juicio. Fue targeting deliberado basado en sus suposiciones sobre la situación financiera de tu familia. El análisis de Margaret me ayudó a entender que la reacción de mi familia no solo había estado mal, había sido cómplice en una forma de discriminación que debería haber horrorizado a cualquiera que verdaderamente se preocupara por el bienestar de los niños. Margaret también se ofreció a hablar con el director Rodríguez sobre el incidente, proporcionando su perspectiva profesional sobre el comportamiento de la señora Patterson y su impacto potencial en la experiencia educativa de Ethan. Había sido reacia a perseguir cualquier queja formal, en parte porque la reacción de mi familia me había hecho dudar mis propias percepciones, y en parte porque tenía miedo de hacer la experiencia escolar de Ethan más difícil. Pero la oferta de Margaret me dio el valor para documentar lo que había pasado y asegurar que otros niños no enfrentaran tratamiento similar. No solo estás protegiendo a Ethan,
explicó mientras nos preparábamos para dejar la cafetería. Estás protegiendo a cada niño que podría estar en ese salón en el futuro. A veces defenderse contra los bullies requiere un esfuerzo sostenido, no solo un momento único de valor. La junta con el director Rodríguez tuvo lugar 3 semanas después, con Margaret proporcionando tanto apoyo moral como credibilidad profesional, que ayudó a asegurar que mis preocupaciones fueran tomadas en serio. La señora Patterson, resultó ser, tenía un patrón de quejas de padres sobre su tratamiento de estudiantes de familias de bajos ingresos, pero directores previos habían descartado estas preocupaciones como hipersensibilidad parental en lugar de investigarlas apropiadamente. El relato detallado de Margaret del incidente del Festival de Talentos, combinado con su evaluación profesional del comportamiento de la señora Patterson, proporcionó la documentación necesaria para que el distrito tomara acción. La señora Patterson fue requerida a completar entrenamiento adicional en sensibilidad cultural y manejo apropiado del salón, y fue puesta en un plan formal de mejora que monitorearía sus interacciones con estudiantes en adelante. Más importante, el distrito implementó nuevas políticas, requiriendo entrenamiento de maestros en diversidad económica y estableciendo protocolos claros para tratar incidentes de tratamiento discriminatorio. La validación de tener mis preocupaciones tomadas en serio por profesionales educativos comenzó a sanar algunas de las heridas dejadas por el rechazo de mi familia. Margaret se convirtió no solo en una defensora sino en una amiga, alguien cuyo juicio confiaba y cuyo apoyo me ayudó a reconstruir mi confianza en mis propias percepciones y decisiones. A través de ella, conocí a otros padres que habían enfrentado desafíos similares con las escuelas de sus hijos, y comencé a entender que proteger a tu hijo del tratamiento injusto no era inusual o dramático, era paternidad básica que requería valor y persistencia. Estas nuevas relaciones ayudaron a llenar algo del vacío social dejado por la partida de mi familia, creando una familia elegida basada en valores compartidos en lugar de ADN compartido. Mientras el año de tercer grado de Ethan llegaba a su fin, los cambios en su confianza y rendimiento académico fueron dramáticos y positivos. El comportamiento de la señora Patterson hacia él se había vuelto notablemente más profesional, y estaba prosperando de maneras que dejaban claro cuánto lo había estado afectando su tratamiento previo. Sus calificaciones mejoraron, su participación en discusiones de clase aumentó, y comenzó a ofrecerse como voluntario para roles de liderazgo en proyectos de grupo, que habría evitado más temprano en el año. Más importante, comenzó a hablar sobre la escuela con entusiasmo, en lugar de la ansiedad vaga que había caracterizado su actitud durante la primera parte del año académico. La señora Patterson está siendo realmente amable ahora, me dijo una tarde, mientras caminábamos a casa desde su parada de autobús. Me ayudó con mis problemas de matemáticas hoy en lugar de solo decirme que no estaba poniendo atención. Un año después del incidente del Festival de Talentos, recibí una llamada telefónica inesperada de mi prima Rachel. Su voz era tentativa, incierta de una manera que sugería que estaba llamando sin el conocimiento o aprobación de la familia. Alma, he estado pensando sobre lo que pasó el año pasado, y quería que supieras que creo que tal vez estuvimos equivocados. Hizo una pausa, claramente luchando con palabras que iban en contra de todo lo que había dicho durante esa junta familiar devastadora. Mi hija tuvo una situación en la escuela donde un maestro estaba siendo inapropiado, y cuando traté de tratarlo con mi familia, respondieron de la misma manera que nosotros respondimos contigo. De repente entendí cómo se sintió eso, y me di cuenta de qué tan horrible te debimos haber hecho sentir. La disculpa de Rachel fue vacilante e incompleta, pero fue la primera grieta en el muro de silencio familiar que me había rodeado durante meses, y me dio esperanza de que otras relaciones podrían ser salvables con tiempo y comunicación honesta. La conversación con Rachel llevó a una serie de reconexiones cuidadosas y tentativas con miembros de la familia que habían comenzado a cuestionar la narrativa que mi madre había construido sobre mi comportamiento y motivaciones. No todos estaban listos para admitir que habían estado equivocados, y algunas relaciones permanecieron permanentemente dañadas por el conflicto, pero algunas personas estaban dispuestas a reconocer que proteger a tu hijo del tratamiento injusto era una respuesta razonable, incluso si todavía pensaban que había manejado la situación pobremente. Estas reconciliaciones parciales no fueron tan satisfactorias como la vindicación completa habría sido, pero representaron progreso hacia un nuevo tipo de relación familiar basada en respeto mutuo, en lugar de cumplimiento incuestionable con la autoridad familiar. Mi madre y Jennifer permanecieron inmovidas por la evidencia de que el comportamiento de la señora Patterson había sido problemático, y continuaron manteniendo que mi reacción había sido desproporcionada y dañina. Su rechazo continuo fue doloroso,
pero también fue clarificador de maneras que no había esperado. El amor incondicional que había pensado que caracterizaba nuestras relaciones familiares resultó ser bastante condicional después de todo, dependiente de mi disposición a priorizar su comodidad sobre el bienestar de mi hijo. Entender esta verdad fue devastador pero también liberador, liberándome del esfuerzo agotador de tratar de ganar aprobación de personas que nunca habían respetado verdaderamente mi juicio o valorado mi perspectiva. Hoy, mientras veo a Ethan actuar en su festival de talentos de cuarto grado, confiado y tranquilo de maneras que habrían sido imposibles hace un año, siento una mezcla compleja de orgullo, tristeza y esperanza que caracteriza este nuevo capítulo de nuestras vidas. La audiencia es diferente este año. David y yo nos sentamos con Margaret y varios otros amigos que hemos hecho a través de la comunidad escolar, personas que eligieron estar aquí porque se preocupan por nosotros en lugar de porque están obligados por relaciones de sangre. La señora Patterson ya no está enseñando en la escuela, habiendo sido transferida a un distrito diferente después de completar su entrenamiento requerido, y la nueva maestra de Ethan trata a todos sus estudiantes con el respeto y aliento que cada niño merece. Las relaciones familiares que hemos perdido todavía duelen, especialmente durante feriados ejitos cuando su ausencia se siente particularmente aguda, pero las relaciones que hemos construido para reemplazarlas están basadas en conexión auténtica en lugar de obligación heredada, y han probado ser más resistentes y solidarias que muchos de los lazos familiares que parecían tan inquebrantables antes de que esta crisis los probara. Ethan ha aprendido que defenderse a uno mismo a veces viene con un costo, pero que pagar ese costo a menudo vale la pena por la dignidad y autorrespeto que ganas a cambio. También ha aprendido que la familia puede ser definida de muchas maneras diferentes, y que las personas que verdaderamente te aman te apoyarán incluso cuando apoyarte requiere que tomen riesgos o hagan sacrificios. Mirando hacia atrás al incidente del Festival de Talentos que cambió todo, me doy cuenta de que Margaret Sinclair no solo defendió a mi hijo esa noche, modeló un tipo de valor que desesperadamente necesitaba aprender. Me mostró que hacer lo correcto no requiere permiso de otros, que proteger a los vulnerables siempre es apropiado, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir comportamiento dañino, incluso cuando esa negativa te cuesta relaciones que pensaste eran permanentes. Su ejemplo me dio la fuerza para elegir principios sobre paz, integridad sobre aprobación, y el bienestar de mi hijo sobre la comodidad de mi familia. La historia que he compartido contigo hoy no se trata solo de la crueldad de una maestra o la disfunción de una familia, se trata de las elecciones que hacemos cuando la vida nos fuerza a elegir entre lealtades competidoras. Si estás enfrentando una situación donde proteger a alguien que amas requiere que decepciones a personas que dicen amarte, quiero que sepas que no estás solo, y no estás equivocado al priorizar a los vulnerables sobre los poderosos, incluso cuando los poderosos son miembros de tu propia familia. El amor real te apoya cuando te defiendes, por lo que está bien, incluso cuando defenderse es inconveniente o incómodo para todos los involucrados. La sección de comentarios está llena de personas compartiendo sus propias historias sobre elegir el bienestar de sus hijos, sobre la armonía familiar, y leer estos relatos me recuerda que el valor para proteger a las personas que amamos es más común de lo que a veces creemos. Si alguna vez has tenido que hacer una elección similar, por favor comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar su propio valor. Y si actualmente estás enfrentando presión para disculparte por proteger a alguien que necesitaba protección, recuerda que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a retroceder, incluso cuando negarte te cuesta todo lo que pensaste que no podías vivir sin. El viaje desde esa junta familiar devastadora hasta este momento de paz duramente ganada, me ha enseñado que construir una vida basada en valores auténticos, en lugar de expectativas heredadas, es posible, incluso cuando requiere llorar la pérdida de relaciones que una vez se sintieron esenciales para tu identidad. Suscríbete para unirte a una comunidad de personas que entienden que a veces amar a alguien significa estar dispuesto a perder a otros, y que las familias que elegimos pueden ser tan fuertes y significativas como las familias en las que nacemos. Mañana estoy compartiendo más sobre cómo reconstruir tu sistema de apoyo después de que las relaciones familiares cambien, y la próxima semana estaré hablando sobre estrategias específicas para ayudar a los niños a procesar el conflicto familiar sin perder su sentido de seguridad y pertenencia. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, defenderse por lo que está bien nunca está mal, incluso cuando todos a tu alrededor tratan de convencerte de lo contrario.